Bueno, don Andrés Pastrana, bienvenido. Es un placer y un honor tenerle de nuevo en el estudio. Federico, muy buenos días. Bueno, vamos a... hay mucha gente, colombianos que viven en España, mucha gente, bueno, casi todo el mundo que tiene dos dedos de frente sabe que Colombia es esencial para la decantación de todo Sudamérica, o hacia el lado de las libertades, o hacia el comunismo, porque no hay más alternativas. Y en medio de todo el lío, en Colombia se produjo el milagro con dos presidentes, dos personas que, digamos, tenían su carrera hecha, Uribe y usted, que se pusieron frente a lo que parecía una máquina imparable, el referéndum para entregar en la práctica Colombia a las FARC, mayor grupo narcotraficante del mundo y además la guerrilla comunista más antigua de América. Bien, contra todos los medios de comunicación, etcétera, contra el Papa, contra Obama, contra tal, bueno, ganaron y ahora estamos en una situación que yo quiero que nos cuente para la gente colombiana, venezolana y los españoles con dos dedos de frente que nos siguen, cómo es la situación en Colombia. Estamos en proceso electoral. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, gracias, Federico. Sí, qué bueno hacer un poco memoria, porque cuando viaja uno, los colegas periodistas a veces no han entendido lo que pasó en Colombia. En Colombia el presidente Santos se robó las elecciones. Es que esto es grave. Se robó las elecciones, que fueron el referendo. Sí. Porque el presidente Santos, sin necesidad de hacerlo de acuerdo con la Constitución y la ley, él mismo dijo sometería el acuerdo de paz a un referendo o a un plebiscito. Y lo perdió. Y lo perdió. Lo que es increíble es pensar, como usted dice, Federico, que tanto el presidente Uribe como yo, con las víctimas y algunos otros sectores cristianos, lideramos el no. No porque estamos en contra de la paz, porque si alguien se jugó a favor de la paz, ese fui yo. Haber ido a la selva, solo, a reunirme con Tiro Fijo, y sentar y decirle, queremos hacer la paz, pero una buena paz. No la paz que nos planteó Santos. Lo cual tiene mérito, porque después de subir a Popeye... bueno, Popeye ya venía hace... Sí, claro. Bueno, Popeye, el día hemos pensado, está haciendo televisión en España. Exacto. Si es que ya cualquier delincuente tiene cabida, en fin. Entonces, ¿qué pasó aquí? Como usted dice, es que uno ganarle a Obama, uno ganarle a todos los presidentes de América Latina, uno ganarle al Papa. Es que el Papa dijo que casi que nos excomulgaba a los colombianos que votáramos el no. Y todo esto es en un espectáculo que hacen en Cartagena de Indias 15 días antes del referéndum. Y nosotros diciendo, nosotros no teníamos ni radio ni televisión, simplemente los Twitter, las redes sociales y salir a recorrer el país y logramos derrotar el no. Las encuestas creo que nos daban 70-30. Sí. Y yo creo que ni nosotros mismos creíamos que íbamos a ganar. Y la verdad que ganamos. Y ahí vamos donde el presidente a Santos a decirle, oye, ¿por qué no hacemos una buena paz? Y resulta que el presidente Santos no quiso, porque él miente al decir que él tomó lo que nosotros, el presidente Uribe y yo, le propusimos. Y miente al país, no dice la verdad. ¿Qué le dijimos nosotros? Básicamente, 2 o 3 temas que son fundamentales. Verdad, justicia y reparación. Aquí no hubo verdad de la FARC. No hubo justicia y no ha habido reparación. 2 temas fundamentales. La justicia especial para la paz. El presidente Santos crea un tribunal en la cual lo compone la mitad la FARC y la mitad el gobierno. Yo aquí un día discutía con el presidente Felipe González, que me decía, Felipe, pero tú ¿por qué no te sometes a ese tribunal? Le dije, presidente, si ustedes con la ETA hubieran hecho lo mismo, y un tribunal que la ETA ponía la mitad de los jueces, y el gobierno la mitad de los jueces, ¿usted se sometería? Me dijo, no me va a someter. Entonces yo, ¿por qué sí? Segundo, la Corte Suprema de Justicia en Colombia es la que juzga al presidente. Entonces, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia es bueno para juzgar a un presidente o un expresidente y es mala para juzgar a un guerrillero? Y tercero, a estos hombres de la guerrilla le regalan 10 curules, le financian la campaña. O sea, 10 escaños. Ahora hay un escándalo que sucedió porque el viernes antes de las elecciones, la FARC retira, porque además a ellos les dieron, imagínense, Federico, $3 millones para hacer la campaña, cosa que no teníamos ninguno. Y el viernes, antes de las elecciones, hace 10 días, retiraron $2 millones en efectivo. ¿Se llevaron directamente? No, ellos dicen que es para pagar campaña, pero 2 días antes, bueno, vamos a pensar. Sí, bueno. sí. Y tercero,
no han pagado un segundo de cárcel, y están aspirando a la presidencia de Colombia y tienen 10 curules en el Congreso. Y sacaron 52.500 votos. Increíble. Bueno, punto número 2, el narcotráfico, que es un tema en el cual yo he sido un luchador y he estado, y siempre le dije al presidente Santos, presidente, en un proceso de paz, la FARC es el grupo guerrillero, el cartel más grande de la droga del mundo. De acuerdo con la revista Forbes, es uno de los grupos narcoterroristas más ricos del mundo. Y le dijimos, si vamos a hacer un proceso de paz con el narcotráfico, que nos diga, ¿quiénes son sus socios? ¿Quiénes son los socios del cartel de la FARC? Los carteles de Sinaloa, los carteles mexicanos, el Chapo Guzmán, sí, era socio de la FARC. Y los soles. ¿No? Y por el otro lado, el cartel de los soles, que es Diosdado Cabello y Tarek El Alzami, vicepresidente de Venezuela, de acuerdo con los Estados Unidos. Entonces le dijimos, díganos, ¿quiénes son los socios? No nos lo dijeron. ¿Dónde están las rutas? No nos las dieron. ¿Dónde están los cultivos? No nos lo han dicho. Simplemente le voy a dar este dato. Con el Plan Colombia, cuando yo creo el Plan Colombia, yo recibo en 1998 180.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia. Con el Plan Colombia, en los 2 primeros años del Plan Colombia, yo la reduje a 90.000. El presidente Uribe continuó el Plan Colombia y le entregamos a Santos 40.000 hectáreas de coca. Hoy se calcula que Santos, lo primero que le pidió la FARC al presidente Santos para sentarse a la mesa fue, usted tiene que acabar con la fumigación aérea, tiene que acabar con la fumigación de los cultivos ilícitos de la coca. Hoy estamos en 40.000 que la dejamos con el presidente Uribe, hoy estamos de nuevo en 250.000 hectáreas de coca. El 80% de la coca del mundo se produce en Colombia. Y como digo yo, este sí es el gran legado de Santos. ¿Cómo entiende uno que un premio Nobel de Paz entrega el país con la mayor extensión de coca de su historia, que lo único que genera es violencia y lo único que genera es muerte? Y por último, qué curioso que los frentes encargados de la droga, el 1, el Frente 2, el Frente 3 del sur del país, no se sometieron al proceso de paz. Curioso, ¿no, Federico? Que claro, mantuvieron el negocio y dejaron a una parte de la guerrilla firma la paz y otra parte se dedica al negocio de la droga. Bueno, a partir de ahora podéis preguntar lo que queráis, pero a mí me interesaría, porque es un poco complicada la política colombiana, sobre todo porque hay una creación y recreación y renovación continua de partidos, de candidatos. Los partidos tradicionales, liberal, conservador, no funcionan. De hecho, los candidatos liberales se presentan contra el Partido Liberal, pero esto ya desde tiempo inmemorial, desde que Pablo Escobar compró, o como dicen ahí, se compró un curul, pues ya se sabe que un partido se llame una cosa y lo sea, pues es totalmente distinto. ¿Cuál es ahora el mapa de fuerzas políticas y qué posibilidades hay de que llegue al poder un grupo, una fuerza política que deshaga todo ese legado terrible de Santos? A ver, 2 cosas, pero es que peor que Pablo Escobar haya llegado a una curul, por lo menos llegó con votos. Sí. Pero lo que es triste es un hombre como Ernesto Samper, ex embajador aquí en España, que el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia. Sí, se lo compró. Exacto, $15 millones contra mí. Sí. El presidente Samper llega a la presidencia de Colombia porque el narcotráfico le aportó $15 millones. Que eso es lo más triste, lo más triste. Y además demostrado. Además, en el libro mío está la carta de los Rodríguez Orejuela, jefe de los carteles de Cali, diciéndole, porque Samper siempre dijo que era a sus espaldas. Y ellos dicen, no fue a sus espaldas, fue de frente. Pero bueno, nariz, vamos ahora que es lo importante. Aquí con el presidente Álvaro Uribe hicimos una coalición hace un año. Dijimos, oiga, si sacamos 6,5 millones de votos en el no, el país, es que Santos, creo que en este momento el presidente Santos tiene el 10% de popularidad en Colombia, y el proceso de paz, la encuesta que se ha hecho durante el último año, el 80%, el 70 y tantos % del país rechaza el acuerdo de paz. Algo quedó mal hecho. Si el 70% de los colombianos no creen en un proceso de paz, algo nos quedó mal hecho. Bueno, con el presidente Uribe dijimos, si los del no, su partido, el grupo que yo lideraba, los cristianos, algunos víctimas, si nosotros sacamos 6,5 millones, ¿por qué no presentamos un candidato? Vamos a pensar en el país, por encima de las diferencias que podamos tener, y creamos unas condiciones para que el presidente Uribe escogiera un candidato
En mi caso escogía yo un candidato, yo escogí una candidata, Marta Lucía Ramírez, el presidente Uribe, después de un proceso, escogió su propio candidato, nos vamos a una consulta el domingo pasado y sacamos 6 millones de votos en la consulta. Eso coloca al candidato de la coalición de esta gran alianza por Colombia, lo coloca en la primera vuelta presidencial. Y yo creo que con un esfuerzo y un trabajo podemos ganar en la primera vuelta. ¿Qué fue lo importante de las elecciones del domingo en Colombia? Que hace 20 días la centro derecha colombiana no estábamos en la primera vuelta presidencial. Estaba Petro, que representa el chavismo puro y duro, y estaba la izquierda en Fajardo y el Polo Democrático. No estaba ni el Partido Conservador, no estaba el candidato nuestro, no estaba el candidato de Cambio Radical. Y el domingo, ¿qué pasó? El domingo yo siempre dije, vamos a demostrarle a Petro que el país estaba asustado de que Petro, ese castrochavismo, llegara a Colombia, que le vamos a ganar. Y lo doblamos. Entonces yo creo que hay un aspecto muy importante. Y hoy lo que se está presentando en Colombia, y que se puede presentar, es que si hace 15 días la centroderecha no estaba en la primera vuelta, hoy posiblemente los dos candidatos que van a quedar en la primera vuelta van a ser de la centroderecha. Iván Duque, y por el otro lado podría quedar Germán Vargas, aunque todavía hay posibilidad de hacer unas coaliciones de la izquierda, y esa primera vuelta va a terminar siendo, o la segunda vuelta podría ir un candidato de izquierda y un candidato de derecha como centroderecha como Iván Duque. Yo creo que si se hace un esfuerzo importante, podemos ganar en la primera vuelta. Y yo creo que a eso es lo que tenemos que comprometernos. ¿La segunda vuelta cuándo es el calendario? 3 semanas después de la primera vuelta, 17 de junio. Bien. A ver, preguntas. Vamos a ver, está aquí en Madrid porque va a recibir el premio con Uribe, el premio Villa Cisneros, lo cual le felicitamos. La fundación, sí, gracias. Sí, precisamente por esa alianza que por patriotismo han hecho dos expresidentes que tienen sus diferencias y que sin embargo se han puesto de acuerdo realmente en una situación extrema para salvar a Colombia de esa suerte que ha tenido Venezuela, de la fatalidad, de la tragedia venezolana que tiene tan cerca. Que la amenaza venezolana está ahí. Hemos visto cómo se ha enquistado Maduro. Usted el otro día revelaba unos documentos, documentos de que en realidad Maduro es colombiano, es paisano suyo. Luego él no puede ser, es ilegalmente presidente. De humildad por parte de un colombiano demostrar que es indeseable. Maduro es colombiano, no es venezolano, luego no puede ser presidente de Venezuela. Lo que yo digo, dos cosas a ver que es muy importante. Primero, con la Fundación Villa Cisneros, ojalá en Colombia tuviéramos una fundación de verdad que nos dedicáramos a eso, a que no haya impunidad, porque lo que estamos viendo en este proceso de paz es lo más grave, que es impunidad. Que haya de verdad un respaldo a las víctimas y de trabajar a las víctimas como lo ha hecho la Fundación aquí. La verdad, y sobre todo hoy en día la Fundación Villa Cisneros, que está poniendo los temas que son del día a día en España, y un gran amigo, Íñigo Gómez Pineda, que además ha creído en Colombia desde hace tantísimos años. Esos son el tipo de verdad de fundaciones, de think tanks que necesitamos nosotros tener en estos procesos, especialmente en el posconflicto, porque las memorias históricas sabemos que quién las escribe. Cada cual lleva su cruz a cuestas, exacto. Pero esas fundaciones nacen precisamente y está teniendo un gran éxito por la necesidad de los españoles de no olvidar a las víctimas de la ETA. Y eso es lo que queremos en Colombia y es lo que aspiramos y por eso la verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener este premio. Yo tengo otro premio, además el Miguel Ángel Blanco, que fue el primer premio que se otorgó, que tengo también Miguel Ángel, que llevo a mucho honor. Segundo, Cayetana, que nos ha acompañado también en esta lucha de Venezuela. Esto es duro, esto ha sido duro, ya estamos declarados personas no gratas, no sé si ya te dieron esa condecoración, Cayetana, pero pues ya no nos declararon a nosotros. No he hecho mérito suficiente, tendré que hacer algo más. Hay que hacer algo más. Sí. Esto de Venezuela es muy grave, ¿por qué? Por el narcotráfico. A ver, tenemos el cartel de los soles, que es el cartel de los soles, quien lo financia, quien lo patrocina, pues es la FARC. Y lógicamente, si nosotros tenemos el 80% de la cocaína del mundo, si nosotros somos los mayores productores y exportadores, y aquí es donde yo creo que Europa tiene que tener mucho cuidado. En el año 2000 yo vine al Parlamento Europeo por primera vez como presidente de Colombia, y recuerdo que en el Parlamento Europeo se reían un poco del discurso mío cuando dije, ojo Europa, porque la droga viene para Europa. Ojo. Y en el 2000 me decían, ese es un problema de los gringos, de los yanquis, como les dicen allá en América Latina, aquí no va a llegar. ¿Y por qué decía eso? Porque todas las trazas del Comando Sur de los Estados Unidos comenzábamos a ver de que la droga salía
precisamente al norte de África y llegaba al norte de España para ser transmitido. Y esto es un problema de negocio. Está en Tarifa en las Rías Bajas. Pero esto es un negocio de ¿qué? Un kilo de coca en las calles de Estados Unidos vale $30,000 y ese mismo kilo de coca en las calles de Madrid vale 90.000 euros. Entonces está el negocio. Ahí claramente se veía que para qué se venía. Entonces, ¿qué está pasando? La familia del presidente Maduro, la familia de su señora, los sobrinos vinculados al narcotráfico. Tarek El Alzami, vicepresidente de Venezuela, maneja el negocio de la droga de acuerdo con los americanos. Diosdado Cabello es el otro que está comprometido en el tema de la droga. Entonces, para nosotros es muy grave caer en este tema de Venezuela, en el sentido de que si no resolvemos el problema, más de 2.000 kilómetros de frontera, mire lo que ya está pasando. Segundo, aquí hay un tema que yo no sé si en Europa ya lo comenzaron a medir. En el año 2015, cuando voy yo a Venezuela por primera vez a llamar la atención sobre los presos políticos, sobre Leopoldo y sobre Daniel Ceballos, le dije yo al presidente Santos, presidente, por favor, atención, y a su canciller, pero lógicamente están del lado de Maduro hasta hace poco, tienen que mirar el problema de la migración. Aquí hay un tema, Federico, que creo que es importante resaltarlo en Europa. En Venezuela viven entre 4 a 5 millones de colombianos. Venezuela nos dio y acogió a los colombianos durante muchísimos años por el peso que tenía la economía venezolana. Cuando era fuerte, petróleo. Exacto, y cuando era fuerte el bolívar. Sí. Entonces tenemos de 4 a 5 millones de colombianos allá. Hoy calculamos que ya se han devuelto 1 millón entre colombianos y venezolanos. Diariamente atraviesan la frontera 30.000 venezolanos, de los cuales una parte son colombianos. Imagínense ustedes un desplazamiento hoy tanto igual o superior a Siria. Entonces hoy hay un tema aquí difícil y complicado. Hoy en Colombia, si usted revisa, vuelvo y reitero, más de 2.000 kilómetros de frontera, si usted revisa lo que pasa en la costa caribe colombiana como en el sur, estamos viendo un desplazamiento de los colombianos que se están muriendo de hambre, física hambre. Ahora, presidente, ¿no? Perdóneme, desde la perspectiva del oyente español que no tiene tanta información ni tanto detalle, pero que ha seguido los avatares del proceso de paz con gran interés, ¿qué sucedería si Iván Duque fuera presidente de Colombia? ¿Qué ocurriría? ¿Cuáles serían los pasos concretos que se tomarían en relación con este llamado Buena proceso pregunta, de paz? J. Nosotros, distinto a lo que han querido hacer, que vamos a hacer trizas o desbaratar los acuerdos, no lo vamos a hacer. Hay que hacer los ajustes que sean necesarios. Primero, en el tema de la justicia. No puede ser que haya impunidad, como la que está sucediendo. Porque Además, eso que antes contaba de los tribunales mixtos es concretamente, expresamente, que las FARC tienen la facultad de elegir a la mitad de los componentes de los tribunales, pero los componentes de los tribunales serán siempre magistrados, ¿no? Sí, pero de ellos, la mitad ya son nombrados por ellos, inclusive muchos de ellos. ¿Cómo puede entender usted que hay magistrados, Pedro J., que fueron asesores de la FARC en el proceso de paz? Y aquí, ¿qué es lo que se quiere llevar? Es que aquí con estos tribunales, vuelvo y reitero, si nosotros tenemos justicia, creemos en nuestra justicia como una Corte Suprema que es capaz de juzgar a un presidente, ¿por qué no juzgar a un guerrillero? Porque aquí lo que hay también es un ánimo de venganza. Entonces los tribunales mixtos se desmontarían, evidentemente. Claro, hay que buscar, es decir, en el caso, no sé, Iván, cómo va a plantearlo aquí en adelante, pero si hay unos ajustes a profundidad y de profundidad que va a hacer Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. En el tema de justicia, fundamentalmente, en el tema de reparación y en el tema, lógicamente, de la lucha contra el narcotráfico. Nosotros no podemos seguir permitiendo que Colombia siga creciendo y creciendo y creciendo el narcotráfico a un costo para el país. Y en la representación electoral, esos 10 escaños o curules... Todo eso yo creo que van a ser, todo eso tiene que ser reformado. Porque inclusive con Iván y Marta Lucía, es que no es solamente la representación de las que tengan 5 o 10 curules durante 2 periodos, como lo establece el acuerdo de paz, sino que adicionalmente son los recursos que se le están dando. Se le están dando radio, se le está dando televisión y se le está dando financiación a sus partidos políticos. ¿Y qué harían ellos ante esos ajustes? Yo creo que someterse a lo que es la justicia y la verdad. Es que les toca además. No hay el riesgo que de vuelvan, que regresen. No, ya no tienen ese riesgo. Ya la FARC está absolutamente, afortunadamente, ya está desmontada. ¿Eso está usted convencido? Yo estoy convencido que la FARC como FARC está desmontada, pero la FARC como narcotráfico no, que es la preocupación que tenemos. Cayetana, porque todo esto, Pedro J., lo que pasa y lo que termina siendo es que son disidencias financiadas por ellos que al final terminan siendo mucho más fuertes que lo que es la FARC. Fíjese, la FARC nos dijeron, en el gobierno mío, cuando yo empiezo, el ejército me dice que eran más o menos 20.000 hombres.
Nosotros lo dejamos más o menos en 18.000 hombres. Y los que firmaron el proceso de paz son 7.500 hombres. Entonces lo que no entendemos, Pedro J., es cómo Santos le entrega el país, la Constitución y la ley a 7.500 individuos que no llegaron hoy ni siquiera a 50.000 votos. A ver, Cayetana. Sí, yo dos preguntas, un comentario inicial solamente para expresar mi respeto, admiración y apoyo a la labor que lleva haciendo el presidente Pastrana, porque hay 3 personas a nivel internacional que llevan dando la batalla, no solamente en el caso del colombiano, sino en el caso de Venezuela y de Cuba, que son Luis Almagro, el secretario general de la OEA, Andrés Pastrana y Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, ¿no? Y Andrés y Tuto han ido a Cuba hace poco, los echaron de Cuba, desde el aeropuerto, se han ido a Valeria. Otro honor. O sea, que de verdad mi ¿Tiene ya la orden de Isabel la Católica? Sí. Bueno, entonces ya tiene todos los honores posibles, lo han echado de Cuba. Hacerle 2 preguntas. Sobre la posición europea, pero concretamente de España, de su gobierno, ¿no? Porque España tiene un papel muy relevante en Iberoamérica, o debería tenerlo históricamente, ¿no? Sin embargo, en el caso colombiano apoyó a Santos en contra de la posición luego mayoritaria del pueblo colombiano, y en el caso de Venezuela ha estado siempre, digamos, haciendo un poco un doble discurso, por un lado de apoyo a la oposición democrática, pero en concreto de respaldo a las acciones que llevaba Rodríguez Zapatero en el diálogo con el régimen de Maduro. Y yo quería preguntarle al presidente Pastrana cómo es posible que esto suceda y si él sabe cuál es el misterio que explica la posición del gobierno español en el caso de Venezuela y Colombia. Esa es una primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con por fin, uno de los grandes problemas en Venezuela ha sido la división de la oposición histórica, y el régimen siempre ha jugado a dividir a la oposición entre los buenos y los malos, los moderados y los radicales. Ahora se ha creado, por fin, o digamos, hay un nuevo embrión de una cosa llamada Frente Amplio, donde están Leopoldo López y otros sectores de la oposición. Sin embargo, esta María Corina todavía no se ha sumado a eso, María Corina Machado, y Antonio Ledesma yo creo que está dudando. Yo quiero preguntarle al presidente Pastrana cómo se puede contribuir o qué habría que hacer para que ese frente de verdad se consolide, de verdad se una, porque no va a haber sustitución del régimen dictatorial de Venezuela sin una oposición unida. Esas son las 2 preguntas. A ver, Cayetana, yo creo que 2 temas. Lo que ha sucedido con España, igual que lo que ha sucedido con América. A ver, los presidentes en América Latina dejaron absolutamente solo a Venezuela. Es increíble que el liderazgo que o ese llamamiento que hemos hecho al mundo, de alzar nuestra voz y contar lo que está pasando en Venezuela, lo hemos hecho, somos los expresidentes. Sí. Y aquí lo que tenemos es una organización como Almagro, el secretario de la OEA, que de verdad se la ha jugado por Venezuela. Creamos la Carta Democrática, aplicación que debería estar implementada en este momento en Venezuela, y todavía no logramos conseguir los votos para implementar la Carta Democrática. Y segundo, yo tengo también una crítica, porque aquí hablamos entonces del Grupo de Lima. Y el Grupo de Lima, a mi modo de ver, y esto ya es interpretación mía, lo que le está quitando es el piso a Almagro, porque aquí son los cancilleres de los distintos gobiernos que no han acompañado a Venezuela en los últimos años. Ahora comienza Macri como nuevo presidente, vamos a tener a Sebastián Piñera como nuevo presidente de Chile, pero resulta que Juan Manuel Santos durante 7 años, para hablar del caso de mi país, su nuevo mejor amigo y su mejor amigo era Maduro, cuando le servían para hacer la paz con la FARC, y ahora que ya hizo ese supuesto proceso de paz, es que comienza a levantar su voz. Entonces lo que tenemos que hacer, el único organismo, el Grupo de Lima, está muy bien que esté colaborando, pero a quien hay que darle respaldo es institucional OEA. El único que ha presentado, Cayetana, como tú sabes, 4 informes sobre el tema de Venezuela ha sido Almagro. Y yo creo que aquí hay un tema que es fundamental. Segundo, y perdón que no le contesté a Germán, que aquí hay un tema muy interesante. ¿Por qué saqué yo el tema otra vez de la nacionalidad de Maduro? Porque hay una solución al problema venezolano. El problema, Germán, no es que Maduro sea colombiano. El problema es que Maduro no es venezolano. Claro, a eso me refiero. Aquí es lo que estamos. ¿Por qué? Fíjese, Federico, ¿qué pasa? El artículo 96 de la Constitución Política de Colombia habla de los colombianos por nacimiento, en su numeral 1A. Y dice, son colombianos de nacimiento los hijos de padre o madre colombiana. Y fíjese cómo es la historia. Y yo hice una modificación a la Constitución en el año 2001 y cambié una I por la O, que es lo que es la belleza del idioma castellano. Hay totalmente interpretaciones distintas, porque decía, son hijos de padre o madre son colombianos hijos de padre o madre colombiano y que hayan nacido en Colombia.
y nosotros le cambiamos el I por el O. Son colombianos los hijos de padre o madre colombiano o quienes hayan nacido en Colombia. Entonces, la madre de Nicolás Maduro, y por eso pusimos nosotros la fe de bautismo, es colombiana. Doña Teresa es nacida en Cúcuta. Inclusive se dice que Maduro, no tenemos esa prueba, nació en Cúcuta. Pero lo que es claro es que su madre nació en Cúcuta. Y al haber nacido en Cúcuta, Maduro es colombiano. Y el 227 de la Constitución venezolana que dice, no pueden ser presidentes de Venezuela quienes no sean venezolanos de nacimiento, pero hay un tema mucho más grave, quien tenga la doble nacionalidad. Por lo tanto, si Maduro es colombiano, nunca renunció a su nacionalidad. ¿No suena eso a una especie de ardid de buscar un aspecto un poco pintoresco para... No está ocurriendo en Venezuela de la misma manera que muchos nos hemos sorprendido positivamente del resultado de la consulta del referéndum en Colombia? También nos hemos sorprendido muy negativamente al tener noticia de algunos resultados electorales en Venezuela. ¿No estará ocurriendo que en esa sociedad está impregnándose ya ese síndrome de la servidumbre voluntaria que acabamos de ver que produce resultados espectaculares en Rusia, y que sea una sociedad en la que los valores democráticos no están tan arraigados como lo están en la sociedad colombiana, y que por lo tanto no está siendo capaz de generar suficientes anticuerpos frente a la dictadura? A ver, yo digo esto de la nacionalidad porque es muy importante para ellos, no para nosotros. Pero segundo, aquí lo que dices tú, Pedro J., que es lo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es tenemos que sobrepasar efectivamente el tema de lo que ha vivido Venezuela en los últimos meses, que es el tema de la MUT y el tema de Rodríguez Zapatero. Es la farsa del diálogo. Lo que el presidente Rodríguez Zapatero ha hecho en Venezuela, de la mano de Leonel Fernández y Martín Torrijos, amigos míos también, es imperdonable. Los muertos que lleva Rodríguez Zapatero a cuesta. Yo he visto a los niños chupando huesos de pollo en la basura, ver los niños muertos por desnutrición, y que hoy los venezolanos no tienen medicinas. Y esto es por un falso diálogo que se viene impulsando. Y segundo, Cayetana, aquí la MUD sí que ha tenido también. Yo digo que hoy la MUD no es ni mesa, ni es de unidad, ni es democrática. Y aquí hay una división profunda al interior de Venezuela, porque no se puede seguir hablando. Porque aquí quienes han fallado, Pedro J., fue la Asamblea Nacional. Yo estuve con el presidente Quiroga, con el presidente Rodríguez, la presidenta Moscoso, la presidenta Chinchilla. Estuvimos en Venezuela. Y a esa Asamblea Nacional se le entregó un mandato. ¿Cuál era el mandato? No podía haber Asamblea Nacional Constituyente. Tenían que elegir de nuevo a los Tribunal Supremo de Justicia. Tenían que elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué hizo? Absolutamente nada. Ellos, ese mandato de 7.5 millones de venezolanos, no lo cumplieron. Y por el contrario, la propia MUD Cayetana, en lugar de estar respaldando hoy a Almagro, en lugar de estar respaldando la institucionalidad latinoamericana, lo que estamos encontrando es que están promoviendo a través del Grupo de Lima otro grupo totalmente distinto. Entonces aquí quienes han liderado, María Corina y Ledesma, han liderado decir, hay que cambiar el régimen. Aquí nos dio el pueblo de venezolano, nos dio a nosotros las armas, apliquémoslas. Y resulta que es lo que no se ha hecho. Otra vez ahora, ¿cómo puedes entender tú que haya representantes que están sentados, Pedro J., en la MUD, aceptando una candidatura presidencial? Henry Falcón, que es ilegítima, porque estás validando el proceso, que es lo que quiere Maduro hacer, validar el proceso. Y Maduro lo que está haciendo es ganando tiempo para llegar al tiempo electoral que establece la Constitución venezolana. Bueno, hay muchas preguntas de muchos oyentes. Vanessa, ¿por dónde van? Sí, precisamente le preguntan sobre el futuro de Venezuela, sobre el futuro de Colombia, y además aprovechan para agradecerle su labor. Les vamos a escuchar después de la pausa, pero antes me gustaría hablar del depósito facto. Hombre, esto es esencial. Sí, porque es un esencial, porque hay que llegar no a fin de mes. Fíjate, nos vendría muy bien ahora para estas vacaciones, vacaciones de Semana Santa. Sí, porque además nos da seguridad, está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos italiano, y cada 3 meses nos liquida los intereses generados. Más información en cuentafacto.es, una marca comercial de Banca Pharma Factoring. Pausa y vamos ya con los oyentes, las preguntas a Andrés Pastrana. Es
La mañana de Federico es radio. Es La mañana de Federico es radio. Bueno, Vanessa, vamos con eso que escuche el presidente Pastrana y luego que conteste lo que le parezca. A ver. Sí, nos llaman muchos oyentes de Colombia, de Venezuela, muy preocupados por la situación en sus respectivos países y su principal inquietud es saber cómo ve usted el futuro de América Latina a corto plazo. Les escuchamos y responde Pastrana. Quisiera preguntar, señor Pastrana, ¿cuál es la perspectiva que él cree que tendrá Latinoamérica, dado caso que en las próximas elecciones colombianas llegase a ganar la izquierda y como también próximamente en México habrá elecciones y todo parece indicar que el PRI perderá su hegemonía y es decir, se van sumando bloques izquierdistas en esta Latinoamérica de hoy? ¿Cuál es su opinión sobre esta posibilidad? Me interesaría también saber cómo están viviendo el tema de Venezuela, que parece que no tiene fin. Yo creo que es un tema que habría que solucionar porque afecta a los países colindantes y sobre todo a tanta gente que está allí en Venezuela pasándolo tan mal. Buenos días, señor Pastrana. Habiendo firmado un supuesto acuerdo de paz con las FARC, que están fuera de la ley, y en contra del resultado del plebiscito donde el pueblo dijo no a ese acuerdo, ¿por qué no se le juzga al señor Santos por traición a la patria? Reconocer la labor de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, que ante la traición del actual presidente de Colombia, Santos, y su desprecio a la voz de los colombianos, han acudido a trabajar por nuestra libertad y dignidad y nuestros derechos, y de paso los derechos de nuestros vecinos. Esta es una cuestión que conviene recordar. La causa de la libertad es indivisible. Y además no se puede dividir, diría el castizo. Y es que es exactamente así, pero en ningún sitio se ve tanto como en países tradicionalmente vecinos, por tanto rivales, y sin embargo tan entrecruzados. No sabía que había tantos millones de colombianos en Venezuela, pero sí recuerdo la época de prosperidad en Venezuela, que llega hasta Carlos Andrés Pérez, contra el que da el primer golpe el gorila rojo, Chávez. Pero vamos con esas respuestas, porque le preguntan yo creo que también por México y Brasil. Que siempre y Brasil. Yo creo que es importante. A ver. El primer tema que yo creo que tenemos que llamar la atención en América Latina, Germán, que poco llamamos la atención, es el fracaso del socialismo del siglo XXI. ¿Qué nos deja la izquierda latinoamericana en los últimos años? Foro de Sao Paulo. Nunca había habido el Foro de Sao Paulo. Fíjense en ustedes lo contradictorio. Llega la izquierda a gobernar Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, cuando los precios de las materias primas y los precios del petróleo y del gas estuvieron en sus topes. ¿Y qué nos dejaron? Pobreza y corrupción. Si uno revisa las cifras de América Latina y las metas del milenio, cuando estuvieron en el poder la izquierda latinoamericana, cuando tuvieron todos los recursos para sacar estos países adelante, eso es lo que nos dejan, pobreza y corrupción. Y corrupción como nunca antes en la historia. Estamos hablando del caso que aquí ustedes lo han visto de Odebrecht. Sí. Odebrecht corrompió a América Latina. Odebrecht corrompió a Venezuela, tumbó el régimen en Brasil a Lula y a Dilma, tumbó a Perú, Cristina Kirchner, y en Colombia yo he pedido la pérdida del cargo del presidente Santos porque la campaña Santos... La pagan ellos. Ha aceptado que Odebrecht financió, y la ley colombiana es taxativa. No se pueden aceptar donaciones de empresas, de personas jurídicas extranjeras o de personas extranjeras, y ellos ya lo aceptaron. Yo he pedido la pérdida del cargo del presidente Santos en el Congreso por el tema de corrupción. Entonces aquí estamos viendo algo, afortunadamente, frente a ese fracaso de la izquierda. Llega Macri a Argentina, llega hoy Sebastián Piñera a Chile. Estamos notando por lo menos ya esos primeros cambios, pero hay gran preocupación por el tema de Brasil, el tema de México y el tema de Colombia. ¿Por qué? Inclusive se habla de intervención soviética, rusa, en este caso, en las elecciones. El propio Departamento de Estado de los Estados Unidos y los senadores Rubios y Bob Menéndez han pedido que se haga claridad si hay o no efectivamente informaciones, como los ha dicho el Departamento de Estado, de querer intervenir en las elecciones en América Latina. Colombia no se puede perder,
y por eso el trabajo que estamos haciendo nosotros. Pero mire, yo estoy presidiendo la delegación de la OEA en Costa Rica sobre las elecciones. Los dos partidos tradicionales que han gobernado a Costa Rica no llegaron a la segunda vuelta. Hoy hay un pastor cristiano y el representante del presidente. El primero abrirá ahí la segunda vuelta y los dos partidos tradicionales estarán fuera. ¿Qué pasa en México? En México hoy Andrés Manuel López Obrador va ganando las encuestas, 30, 35%, y el PRI y el PAN están por debajo en 20 y tanto % de las encuestas. ¿Qué significa esto, Federico? Que los dos partidos tradicionales no van a llegar al poder. ¿Por qué? Porque en México no hay segunda vuelta. Claro. Entonces, o el PRI y el PAN se unen o mueren. Pero ¿qué pasó? El PRI ahora empieza a sacar escándalos de corrupción del líder del PAN. Sí. Entonces se dividen y lo que va a pasar es que van a perder en lugar del famoso López Cobrador, como tradicionalmente le llamaban. Entonces ahí hay un tema complicado. Igual en Brasil, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en Brasil? Kuczynski llega también a Perú yo estoy muy preocupado también con este tema de las investigaciones, porque vuelvo y digo, la corrupción en América Latina llegó a unos niveles inimaginables, y todo esto por la izquierda latinoamericana o el socialismo del siglo XXI, que es el que estamos evitando que nosotros, que llegue a Colombia. Y era un poco cuando, yo no sé, había un cuento que salió en las redes que fue muy interesante cuando decían, ustedes se leyeron las 230 y tanto páginas del Acuerdo de Paz de Santos, y en las redes decían, no, yo no me las he leído, pero si quieren ver la película la están dando en Venezuela, ¿no? Y eso es efectivamente lo que pasó. Segundo, entonces el tema de Venezuela, lo que ya hemos hablado, yo creo que hay que seguir respaldando al secretario Almagro al aplicar verdaderamente la Carta Democrática. Y fíjese, Cayetana, usted que ha estado tan vinculada también a Venezuela, hay un tema que a mí me llama la atención, que es la Corte Penal Internacional. Nicolás Maduro está acusado en la Corte Penal Internacional. Y este es un tema que yo hablé inclusive con Iván Duque, porque Iván Duque, como senador del Centro Democrático, llevó la demanda ante la Corte Penal Internacional. Y fíjese, Federico, que hay una cosa que llama la atención. Si un presidente, pidiera la aplicación de la Corte Penal Internacional frente a las denuncias que se han hecho, comenzarían las investigaciones. Y no hay uno que lo haya hecho. Necesitamos un presidente en ejercicio, y no lo tenemos hasta el momento. Y segundo, yo creo que hay que fortalecer como nunca al secretario Almagro, que de verdad se la ha jugado, ha hecho estudios serios sobre la crisis venezolana, y que sea la propia OEA la que tome las decisiones. Para eso se creó esa organización. El primer secretario de la OEA fue un gran presidente colombiano, el expresidente Alberto Lleras Camargo, que definió muy bien lo que era la OEA. El expresidente Lleras Camargo un día le preguntaron sobre la OEA y él dijo, la OEA será lo que sus miembros quieran que sean. Ojalá, si firmamos esa Carta Democrática, que la firmó Chávez, la firmó conmigo Hugo Chávez, podamos aplicarla de forma inmediata. Bueno, ha sido un placer, como siempre, aparte que es que oír hablar español a un colombiano, esto es como ir a clase, o sea, no. Es que ¿por qué? Porque en Colombia cada vez hablan mejor y en España cada vez peor. O sea, ¿por qué? Pero sobre todo, enhorabuena por ese premio, Federico, que recibirá mañana. Gracias a la Fundación Vía Cisneros. Saludos y nuestro afecto también al presidente Uribe, porque ustedes en Colombia están luchando por la libertad del mundo. Pero además, de verdad, la gente no acaba de ver, hace muy poco, a propósito de lo que comentaba del narcotráfico, cómo se reían de usted en Europa. Entrevisté a un señor que, por desgracia para él, es un gran escritor y un gran periodista, pues se llama Jorge Fernández Díaz, como el pésimo ministro del Interior que tuvimos en España. Y la gente piensa que es que ahora que no está en la política hace novelas. No. Y tiene una novela que se llama El Puñal, editada en España, donde cuenta cómo el narcotráfico pasa directamente por las propias redes del sur de Colombia a las haciendas de los políticos peronistas, y de ahí va a parar directamente a Galicia o a Asturias. Y entonces sigue, a través de una peripecia, grandísimo escritor Jorge Fernández Díaz, de lo que es la realidad actual del narcotráfico en el mundo, que es que además todo pasa por España. En España, si tuviéramos un gobierno como Dios manda, aparte de pedir que a Maduro lo metan en jaula, como dicen, es que tendríamos el ejército en Tarifa
En España tenemos ya un problema de seguridad nacional en el Estrecho que no se quiere reconocer, porque no se quiere reconocer la capacidad letal que tiene el narcotráfico contra las democracias. Y en Colombia es el único país donde ha habido una clase política de distintos partidos que le ha plantado cara, que con muchos muertos, con un enorme sacrificio como solo Cuba lo ha hecho, ha sabido darle la vuelta a la situación y está cerca de poder revertir esa situación que se considera imposible de cambiar. Ojalá tengamos pronto ocasión de hablar y tengamos un nuevo presidente en Colombia que siga sobre todo el ejemplo moral que han dado ustedes, que es que primero el país, primero la libertad, primero los principios básicos de la civilidad, luego el poder. Al final, y usted lo ha disfrutado, se manda poco. Se representa mucho, pero se manda poco. Pero la manera de llegar es esencial para un país. Sí. Y el ejemplo de Colombia, de verdad, es conmovedor. O sea que muchísimas gracias. Y ya para terminar, Federico, no va a ser fácil para el próximo presidente lo que viene de Colombia. No va a ser fácil. Claro. El tema venezolano, como digo, la migración, si no se le pone ya un límite, cada día van a venir más y más. Inclusive hay la gran discusión si creamos los centros de refugiados, los campos de refugiados, porque lógicamente se nos puede quintuplicar el número de venezolanos que se vengan. El presidente Santos pues ha cerrado la frontera. Hoy se piden, fíjese usted, en la frontera como en cualquier lado se pasa simplemente con un documento de identidad. Hoy ya le han impuesto que tiene que ser con pasaporte. En Venezuela no hay pasaporte. Aquí muchos de los líderes están porque no tienen ni siquiera ya su pasaporte. Entonces, aquí hay un tema que es muy difícil para el país, que hay que confrontarlo. Segundo, ese legado que deja Santos al mundo de 250.000 hectáreas de coca Eso es tremendo por el daño que nos ha hecho dentro y fuera, que es fundamental. Y el tema económico, que tampoco es fácil, porque Santos ha doblado la deuda externa colombiana en sus años de gobierno. Pasamos de 60 y tantos mil millones de dólares a cerca de 130.000 millones de dólares. Entonces, no es fácil la situación que viene, pero el país... Estamos haciendo todos esos esfuerzos para evitar que esos representantes del socialismo que denominan del siglo XXI, con lo que yo ya comenté, se implante también en Colombia, porque es fundamental para la región mantener a Colombia democrática como esperamos. Pues mucho ánimo y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es la mañana, es radio.